Aleluya. Den un aplauso más fuerte al Señor. Amén. Al Espíritu Santo, al Rey de Gloria, al Dios eterno, al que nos guía a toda verdad, a nuestro Padre. Amén. Qué hermosa adoración, ¿no? Y cuando uno la escucha, uno se acuerda de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en uno, ¿verdad? Y todas esas promesas que Dios tiene para uno, en el nombre de Jesús. Y estamos en el mes de pegados a Él, pegados así, pegaditos al Señor. Así es que Él nos quiere y Dios no se equivoca. Vamos a leer en el libro de Juan, el apóstol Juan, capítulo 17, versículo 21. Juan 17, 21. Y este es el Señor Jesús orando por sus discípulos, porque el Señor es nuestro intercesor, Él intercede por cada uno de nosotros. Amén. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Puede tomar su asiento. Y es que esa fue una de las directrices del Señor, que oráramos los unos por los otros, y el Señor ora por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos uno en Él, así como Él es uno con el Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea, ¿verdad?, que Dios envió a Jesús. Esa es la misión principal de esta oración del Señor, ¿no? Y hasta una preocupación, porque Él sabía que ya tenía que irse, pero ahí estaban los 12 y Él oraba por esos 12. Y dice también en Juan que Él oraba inclusive por los que iban a creer por la palabra de ellos. Es decir, es como ese testigo que se entrega, ¿no? Hace 2000 años Jesús entregó ese testigo a esos 12. Y ahora no son 12, sino que son miles y miles, y somos millones alrededor del mundo. Y somos los que estamos anunciando la venida del Señor. Tenemos una gran responsabilidad, que es anunciar la venida de nuestro Señor. Más allá de todo, es la matriz, es la médula espinal del Evangelio. Ir y hacer discípulos. Y hoy los líderes que estamos acá debemos entender eso. Y hacer discípulos. Amén. Y estoy averiguando por acá qué significa estar pegado a alguien. ¿Qué cree usted que significa estar pegado a alguien? Dice juntos, ¿verdad? Conectados. Dice que físicamente es estar muy cerca, ¿sí? Estar inclusive adherido a esa otra persona. Y eso nos trae muchas veces beneficios cuando usted se pega a alguien. Mi papá decía que a buen árbol se arrima, buena sombra de cobija, ¿verdad? Y eso trae muchos beneficios. Por ejemplo, cuando usted se pega mucho a alguien, ¿qué es lo primero que siente? Es su aroma, ¿verdad? Es su olor. Es como cuando usted está cerca de alguien, eso lo impregna. Y eso sucede cuando estamos cerca del Señor. Cuando usted se pega al Señor, usted puede sentir su presencia, usted puede sentir su cobijo, su abrazo. Y nosotros nos hacemos, en el mejor sentido de la palabra, adictos a esa presencia. El día que el Señor, usted no lo siente, usted dice, bueno, ya va, algo está pasando. Sería por la metida de pata que hice ayer, o qué pasaría, que no siento a Dios. ¿Por qué no lo siento cerca, no? Es una de las cosas. Sentimos el aroma del Señor, su presencia. También podemos escuchar mejor lo que nos dice. Cuando usted está cerca de alguien, usted puede escuchar mejor lo que le dice. No tiene que gritar. Quizás no se tergiversa el mensaje que la persona le quiere dar. En el caso del Señor, cuando estamos cerca de Él, cuando estamos pegados a su palabra, usted puede entender qué es lo que le quiere decir el Señor. Tiene una dirección clara de a dónde Dios quiere llevarlo, ¿sí? Ese es uno de los beneficios.
¿Qué sucede también? Que podemos ver más detalladamente cuando usted está cerca de alguien. De repente usted lo ve a 2 cuadras y usted dice, oye, está como gordito, ¿no? Lo ve de lejos, pero cuando está cerca, no, es mi vista, está bien, está como más delgado, más perfilado de lo que yo pensaba. Sí, eso suele ocurrir, a mí me ocurre. Aleluya. Entonces, esa cercanía usted puede detallar más claramente la palabra del Señor. Usted tiene este libro cerca de usted, cuando usted medita día y noche, como dice la Escritura, usted puede ver más detalladamente qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. También sucede que si una persona quiere confiarnos un secreto, una clave o un código, es mucho más fácil. Cuando alguien quiere decirte un secreto, va y se te acerca y te lo dice al oído, te susurra qué es lo que quiere decir. Es más fácil cuando nos pegamos al Señor, porque fluye mejor la comunicación. No sé si usted conoce el mensaje a García, que comienza con una persona y son muchos y al final de la fila es un desastre, es una locura. Esto no sucede cuando estamos pegados al Señor, cuando nos adherimos a Él. Si Él se mueve a la derecha, usted se mueve a la derecha. Si Él se mueve a la izquierda, usted se mueve a la izquierda. Pero si el Señor agarra hacia allá y usted agarra hacia allá, la torta, como dicen por ahí, ¿verdad? Esto sucede cuando estamos pegados a Él. Pero ¿qué sucede cuando es lo contrario? Cuando no estamos tan pegados al Señor. Dice que podemos tergiversar el mensaje que Dios nos da. Podemos confundir. Y nosotros necesitamos dirección clara de qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Moisés le decía al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques, no nos saques. Y nosotros necesitamos la dirección clara de Dios. Muchos de los errores que hemos cometido principalmente en nuestras vidas ha sido por tergiversar lo que Dios quiere decir, por creer, yo creo que Dios quiere decirme esto, y a veces hacemos varias hipótesis, ¿no? Y bueno, la que va ganando, bueno, esa es la que yo agarro para mí, ¿verdad? Pero no, es claro, aquí está lo que usted y yo debemos hacer, es claro. Aquí un pastor decía que aquí hay hasta recetas de comida, de pan, de cómo vestirnos, de cómo comportarnos. No hay un libro con mayores principios y valores que este. Usted puede ir a cualquier librería, a cualquier lugar y no lo va a conseguir. Este libro ha permanecido desde la creación del mundo. Su palabra permanece y va a permanecer. El cielo y la tierra y el mundo y sus deseos pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Amén. Y es lo que nos mantiene a nosotros firmes. Un día nosotros decidimos seguir al Señor y agarramos esta palabra y empezamos a caminar en pos de ella. A veces sin entender, como lo hizo Abraham, ¿verdad? A veces sin entender a dónde quiere llevarme el Señor. Pero si vamos con Él, vamos seguros, ¿verdad, mi pastora? Vamos confiados. Dice que tampoco hay claridad en lo que Dios nos quiere decir cuando estamos alejados de Él. No hay claridad. A veces no entendemos. A veces creemos, confiamos inclusive en consejos de terceros que ni siquiera están inspirados por el Espíritu Santo, porque usted sabe cuando un consejo viene de parte de Dios, usted sabe cuando es Dios quien le está hablando, usted sabe cuando es Dios quien te jala las orejas. Yo lo he sentido, cuando Dios te guía, cuando Dios te consuela. Pero eso sucede cuando estamos apegados a Él. Amén. El hijo pródigo se separó y se fue, y cuánto trabajo no pasó. Dice que hasta deseaba las comidas del cerdo, de los cerdos, pero porque se despegó de su padre. Fue un grave error. Pero dice que él, entrando en sí, dijo: volveré a mi padre. Y mi padre, aunque sea como uno de los jornaleros, yo sé que él me va a recibir, pero si yo me arrepiento y cambio mi actitud,
Debemos cambiar nuestra actitud, iglesia. Debemos acercarnos a Él. Debemos cambiar la forma en que quizá hemos venido haciendo las cosas, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Y este mes de Pegados a Él se ha venido hablando del Espíritu Santo. Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está ahí, nos está hablando y nos dice, y vamos a otro lado del Espíritu Santo, me meto por allá el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que quiere hablarnos, que quiere dirigirnos, que quiere guiarnos a toda verdad, como dice su palabra. Y se desarrollan esos dones que hablábamos y el fruto que hablaba el pastor Tomás. Porque ciertamente cuando estamos en la carne, cuando no podemos discernir, es cuando tendemos a errar. Dice que también las compañías que uno tiene, el entorno que uno tiene te afecta cuando no estás pegado a Dios, sino que estás pegado a otra fuente. Por ejemplo, lo que dice Primera de Corintios 15:33. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y uno dice, es que yo me la puedo pasar con cualquiera, eso no se me va a pegar. Y resulta que hay un proceso donde si usted se arrima a ese tipo de personas, no por ser despectivo, pero usted va a sufrir coacción en cierta forma de ellos. Usted va a ser afectado por ello. Entonces no es porque nosotros seamos la última Coca-Cola del desierto, sino que debemos ser sabios. El que se junta con sabio, sabio se hace. Pero si yo me junto con necio, ¿verdad?, entra la necedad. ¿Qué está en mi boca? ¿Qué pronuncio yo todos los días? ¿Cuál es mi pensamiento cuando me paro? Son pensamientos de tristeza, de dolor, de inferioridad, de yo no puedo, de frustración, de monotonía. Eso es lo que hay en nuestra mente. Hay que evaluarnos. ¿Con quién me estoy juntando? ¿Qué estoy escuchando? Porque la fe dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué estoy escuchando? ¿De qué me estoy alimentando? Porque ciertamente de lo que usted se llene, eso es lo que usted va a dar. Usted no puede dar lo que no tiene. Si usted está lleno de Dios, usted se la va a pasar hablando de Dios. Yo recuerdo que una vez yo conversaba con alguien y me decía, oye, pero es que tú hablas demasiado de Dios. Tú no puedes hablar de carro, de política, de otra cosa, porque eso es lo que hay en mi corazón. Y si me junto con dos es más tremendo todavía. Venimos a ver, hay un culto. Y es tremendo porque ahí donde están dos o tres dice su palabra que Él está en medio. Amén. Entonces, ahí es cuando el Hijo de Dios realmente aflora lo que tiene por dentro. A mí me ha sucedido que yo he ido a lugares donde hay muchos cristianos, muchos, pero no se habla de la palabra. Y usted dice, pero ya va. O sea, si somos 500 cristianos, porque aquí no se habla ni siquiera un versículo. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, de que estamos llenos. Es lo que nosotros debemos expresar, llenarnos de Dios. ¿Y qué pasa cuando nos unimos al Señor? Dice en 1 Corintios 6:17. Ahí mismo en Corintios, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es claro. Si usted se une al Señor, usted se vuelve un espíritu con Él. Hijo de gato, caza ratón, usted se mueve, usted discierne, usted huele, usted está activo, que hay que hacer el evangelismo, que hay que orar, algo huele extraño, algo se está levantando, porque el Espíritu te muestra qué es lo que está sucediendo. Es donde discernimiento de ciencia se activa. Pero es cuando usted tiene comunión con Él, cuando usted se apega, se pega al Señor, porque separado de Él nada podemos hacer. Lo decía la semana pasada la pastora. Y sigue diciendo el Señor en Juan 10:30. Juan 10:30. Dice, yo y el Padre, uno somos. Cuando usted se apega o se pega al Señor, usted se vuelve uno. Amén.
y usted va a saber claramente a dónde va. Usted quiere conocer el propósito de Dios para su vida. Adhiérase al Señor, péguese al Señor. Es la única forma. Siempre van a haber dos vertientes, siempre van a haber dos caminos. Yo he probado los dos, creo. Y cuando estoy en mi propio raciocinio, en lo que yo quiero hacer, la pan, la torta. Y uno dice, bueno, Señor, pero oye, y entonces viene a pegar otra vez con el Señor para ver, oye, la cosa empieza a fluir otra vez. Oye, ahora sí, la gloria a Dios. Pero cuando uno, por más inteligente que se crea, créanme que vamos a tender a errar. Vamos a tender a ir por el lado incorrecto. Y es lo que sucedió en Hechos. Algo muy importante sucedió en el libro de los Hechos cuando llegó el día de Pentecostés, ¿no? En Hechos 2:1 dice que todos estaban en el aposento alto y estaban esperando esa promesa que el Señor les había dado del Espíritu Santo. Dice en Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. O sea, son dos verbos, ¿verdad? Unánime y juntos. Porque no es solamente estar juntos, hay que estar unánimes en el espíritu. En el espíritu, como congregación, como equipo, como cuerpo de Cristo. Todos los miembros del cuerpo están juntos. No tengo el brazo por allá despegado, las piernas por allá. No, están juntos, son distintos, pero están juntos, trabajan en sincronía, trabajan en un espíritu. La iglesia, para poder avanzar, para poder conquistar, debe estar en el mismo sentido. Hay una palabra profética, hay un llamamiento, hay una directriz que se le dio a nuestros pastores. Nosotros debemos apegarnos a eso. ¿Para qué? Para poder avanzar. Es liderazgo. Mi esposa está en un curso de liderazgo, de trabajo en equipo. Debemos trabajar en equipo. No es solamente venir los domingos, los jueves, no. Es ser uno. Que a mí me duela lo que le pasa al pastor Tomás. Que a mí me duela lo que le pasa al pastor David, a la pastora Diane, a Humberto. Así debe ser, como una familia, un cuerpo. Jesús cuidaba de sus apóstoles, de sus discípulos. Así el Señor cuida de nosotros. Pero a veces somos mezquinos, a veces somos individualistas, a veces somos, bueno, primero yo me salvo primero y bueno, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Dios nos está llamando a la reflexión el día de hoy. Y es que cuando nos acercamos a Dios, podemos identificar qué quiere el Señor que hagamos. Y vamos a Juan 10:27. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Qué tremendo, ¿no? Usted conoce la voz del Señor, pero la diferencia está en ser obediente, en seguirlo. Yo he escuchado al Señor audiblemente, he podido ver a través inclusive de una película, de una prédica de alguien, y yo sé que es el Señor que me está hablando. Muchas veces me redarguye, me inspira, me habla, me consuela a través de alguien que yo ni siquiera espero, ni remotamente, pero yo sé que es el Señor. Y si usted está aquí hoy, en esta mañana, es porque el Señor quiere que usted sepa que usted es una joya preciosa en sus manos, que usted es la niña de sus ojos, que Él entregó su vida por usted, que ese pacto está vigente. Así tengamos 30 años en el Evangelio, pero Él te sigue viendo como un niño, como ese bebé que hay que cuidar. Dios siempre te va a dar algo. Le comentaba con Médica, Él te va a dar algo y te lo va a dar como un bebé, y tú debes cuidarlo, tú debes alimentarlo, debes consolarlo. Este ministerio se entregó como un bebé. Nosotros debemos cuidarlo, debemos llevarlo, debemos guiarlo, pero es a través del Espíritu Santo. Lo que Dios te entregue, tú debes cuidarlo. Si Dios te entregó una familia, cuídala.
Si Dios te entregó unos hijos, cuídalo. Si Dios te entregó un esposo, cuídalo. Porque es un regalo de Dios para ti. El que estemos aquí hoy con vida, con oxígeno, es un regalo de Dios para ti y para mí. Entonces estamos agradecidos con Él. Que le dedicamos 3, 4 horas los días domingos, quizá un poquito más a veces, pero es por agradecimiento al Señor. 5 horitas nada más dedicamos a hacer los domingos, a veces, ¿no? Porque a veces salimos a predicar, a hacer la obra, gloria a Dios. Pero qué hermoso es estar pegado al Señor los 24/7. Y a eso vamos, porque cuando Él venga en su reino, vamos a estar 24/7 por la eternidad, adorando al Rey de Gloria. Esto es solamente un ensayo, una prueba. El Señor nos dio una prueba. Bueno, ahí tiene. Y lo conocimos a Él, y lo más hermoso que nos ha podido pasar, ¿verdad? Y el Señor me hablaba también, porque Él siempre nos está buscando, el Señor siempre nos está hablando, nos está revelando en su palabra. Y me hablaba en Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, ¿verdad? ¿Cómo se imagina usted a alguien que toca la puerta, ¿verdad? Te llega a la puerta y toca muy decentemente. Si es una casa de esas bien rimbombante de tu casa. Si es otra casa, te pega un grito, ¡malamita! ¿Verdad? A veces pasa. Pero normalmente cuando uno ve este pasaje, uno cree que el Señor está así. Resulta que el Señor me mostraba que muchas veces el Señor está casi literalmente tumbando esa puerta, desesperado, para que usted le abra la puerta de su corazón, para que usted lo deje entrar. Porque dice que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Él quiere entrar a ti, ser uno contigo. Y es lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Como iglesia, no nos la sabemos todas. Como iglesia, como pueblo, debemos ser humildes cada día. Que yo me sé Apocalipsis 3:20 de memoria, siempre el Señor te está tocando hoy a la puerta para que le abra su corazón, para que puedas ser libre de tantas cosas que quizás te han detenido o te habían detenido hasta ahora. Porque Él quiere entrar a ti, quiere cenar contigo. De hecho, este pasaje, Él se lo dice a una de las 7 iglesias. Él está hablando a la iglesia. Él quiere entrar, Él quiere cenar contigo. Él quiere tener una relación contigo. Él quiere sanarte, Él quiere salvarte. Que seas uno con Él. Cuando yo conocí al Señor, recuerdo que estaba en un cuarto con mis manos levantadas, no sabía nada. Creo que he hablado otras veces de esto. Pero recuerdo claramente que levanté mis manos y yo le decía: Señor, yo necesito un abrazo. Yo necesito un abrazo. Y digo verdad en Cristo y no miento aquí en este altar que es sagrado. Mis manos estaban levantadas y se vinieron solas. Y recibí el abrazo más hermoso y poderoso que jamás en mi vida haya recibido. Y fui curado, fui cambiado. Y alguien que yo rechacé durante mucho tiempo, un día me abrazó y pude entender que Él me amó a mí primero. Y que si hoy estamos aquí es por su misericordia. Y algo que yo no quisiera nunca hacer es herir al Señor. Es fallarle al Señor. Aunque a veces lo hacemos a diario. Queriendo, o por altivez, o quizá por prepotencia, a veces herimos al Señor. Pero el Señor está ahí, aún está ahí. Dice que esperando a que nosotros cambiemos, que nos arrepintamos. No podemos pretender que las cosas cambien si seguimos actuando igual.
Tenemos que cambiar, hay que determinarnos. Te determinarás una sola cosa y así mismo será, dice Job. Debemos ser determinados. Nos falta determinación, iglesia, nos falta. Así que venimos arrastrados los domingos a la iglesia, obligados. Cuando estamos adorando, parece que ¿a quién venimos a adorar? ¿A quién venimos a exaltar? Venimos a derramarnos delante de Él. Usted no debe importarle el que tiene al lado, usted no debe importarle quién adora, usted no debe importarle nada, usted debe poner su mirada en Él. Puesto los ojos en Jesús, dice el autor y el consumador de la fe. Y es cuando esto sucede que usted puede entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando usted se une a Él, usted anda percibido. Usted en todos lados ve al Señor. Créame que donde usted vaya, si usted está pegado al Señor, usted va a sentir al Señor donde esté, en el baño, en la cocina, en el cuarto, en el metro, en donde usted esté. Así el ambiente sea hostil, así se esté derrumbando, literalmente. Lo que esté sucediendo, usted va a sentir a Dios a su lado. Yo recuerdo un testimonio. Yo siempre uso el metro, ¿no? Me gusta mucho el metro. Y la gente, mis amigos me dicen, no, chamo, tú estás loco. Te gusta el metro, y eso es una locura, ¿no? Pero muchas de las experiencias que he tenido con el Señor han sido ahí. Y cuando me predico me voy al metro porque es lo que me gusta. Una vez recuerdo que estaba, ya había entrado al tren. Y el tren estaba parado en el andén y yo sentado, normal. Y el tren tenía rato esperando. Yo, oye, ¿cuándo irá a arrancar el tren? Resulta que suena la alarma de cierre y lo que venía un pelotón de gente, se venían corriendo a entrar al tren. Unos entraron, otros se golpearon con la puerta y se cierra la puerta. Y arranca el tren. Y el Señor me dice, así va a ser cuando yo venga. Muchos se van a quedar. Debemos ser como esas vírgenes prudentes, estar llenos de nuestras vestiduras, ceñirnos del Señor. Y qué dolor, créanme, porque ¿sabe que es tremendo ver a personas afuera quedarse? Porque el tren arrancó, pero el que tomó la previsión, el que llegó a tiempo, el que siguió la instrucción, quedó dentro. El que no, gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Y es tremendo, es tremendo. El Señor nos está llamando a cambiar nuestra conducta. El Señor nos está llamando a que podamos acercarnos más a Él. Los discípulos en una ocasión, ¿no? Dice que se estaban retirando todos y los discípulos también estaban como que, oye, y el Señor le dijo, bueno, si ustedes se quieren ir, ahí está la puerta. Y sale el gran Pedro y dice, no, Señor, pero ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Al mundo, allá, donde el Señor nos sacó, a donde nos ofrecen mil cosas, a donde quieren atraparnos de una u otra forma. No, el Señor nos quiere junto a Él. Él dejó su reino, Él dejó su trono. Dice que Él vino hasta lavarle los pies a los discípulos, que era casi una humillación hacerlo. Y otra vez Pedro le dice, no, o sea, ¿cómo se te ocurre lavarle los pies a mí? El Señor dice, si no lo haces, no vas a tener parte conmigo en el reino. O sea, son códigos que Dios te da, son códigos que el Señor quiere mostrarte, pero necesitamos estar apegados a Él, unánimes con Él, ser uno con Él. Cuesta, sí cuesta, y más cuando de repente venimos de
de tantos pecados, de tantas situaciones, de problemas en la casa, de problemas en el país, de que no consigo empleo, de que todo es una pelea, de que es complicado. Pero cuando usted, aún sin fuerza, cuando usted aún sin saber a dónde va, usted confía en el Señor y se abraza de Él y hace como Jacob y ¿sabe qué? No te suelto, no te suelto. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar. Esto es para valientes, esto es para el que persevera hasta el fin, esto es para el que esté con el Señor agarrado de la mano. Dios no te suelta, procura tú no soltar al Señor. Dios no te va a soltar, Dios está ahí, pero eres tú quien debe acercarse, debe procurar ceñirse cada día más al Señor. Y el Señor te muestra, hay cosas que nosotros creemos que son naturales. No, todo lo que pasa en este mundo es natural, porque 1 más 1 son 2, ¿verdad? No, pero el Señor, cuando usted se une al Señor, el Señor te muestra por qué suceden las cosas. Lo bueno, porque tú dices, tú sabes identificar una bendición rapidísimo. Oye, me cayó un billete por ahí, el Señor que me lo mandó, una bendición grande. Pero resulta que cuando hay una pelea, cuando algo se levanta, cuando hay una situación difícil en tu casa, tú le echas el carro a tu mujer, le echas el carro a tus niños, le echas el carro a la situación del país. Pero resulta que ahí, detrás de eso, hay algo oculto, iglesia, que tú debes entender, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Hay algo que quizás se esté moviendo. Usted tiene que orar, usted tiene que reprender, usted tiene que levantarse, usted tiene que ponerse la armadura, usted tiene que ayunar, usted tiene que orar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Nos acostamos a dormir. Bueno, mañana arreglo eso, mañana las cosas fluyen. No, eso se le pasa, no. Y hay una yuca ahí, hay algo que se está moviendo. No es así, iglesia. Usted como hijo de Dios, póngase las alpargatas, póngase, amárrese bien ese cinturón, cíñase de la armadura. Porque es necesario para nosotros poder dar la batalla. Usted no va a enfrentar algo espiritual con la carne, jamás. Eso no tiene coinonía, eso no es imposible. Pero entonces debemos orar, debemos velar, debemos ayunar, debemos vigilar, debemos escribirle a la pastora: me está pasando esto, pastor, sucede esto, ¿verdad? Pedir ayuda. ¿Qué hubiese sucedido si Adán y Eva, antes de comer el fruto, consultan al Señor? ¿Qué hubiese sucedido? La historia hubiese sido distinta. No, pero yo me como el fruto y después, bueno, Señor, pues es que le quería. No, alguien decía primero orar y después actuar, no actuar y después orar. Yo me meto en un negocio, levanto tal cosa porque es que soy yo. Pero cuando viene el merquetengue, como decía mi mamá, bueno, Señor, tú me das tesoro. Oye, no, bueno, no pego ni una. No es así, ¿verdad? Yo oro, ¿verdad? Los grandes reyes, como decía la predica pasada, los grandes reyes antes de ir a la batalla, bueno, que hacían un holocausto, llamaban a los sabios, al profeta: ¿qué vamos a hacer? Señor me da la victoria. Ve, porque el Señor te va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Pero es cuando tú realmente decidas consultarte a Él, cuando te pegues literalmente a la presencia del Señor. Es cuando tú realmente le des el primer lugar a Dios en tu vida. La tribu no es un antojo, no es un capricho de la pastora, no es un capricho mío. Oye, el pastor sí me escribe, bueno, que me conecte, como decimos los guaros, que me conecte, conéctese, péguese al Señor, péguese a Él. Si usted, algo que me ha pasado a mí es que cuando usted se pega mucho a alguien,
usted es impregnado de ese aroma. Usted se impregna de lo que ese otro tiene, de lo que Dios tiene. Usted quiere oler al Espíritu Santo, péguese al Espíritu Santo. Quiere oler a Cristo, péguese al Señor. Busque su presencia en el nombre de Jesús. Amén. Y yo creo que es lo que el Señor ha querido venir a decirnos esta mañana. Pegados a Él, separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a adorar al Rey de Gloria. Porque en su plenitud, allí donde Él está, es que usted y yo somos libres.